Muy bien, buenos días jóvenes. En esta oportunidad pues nos toca hablar sobre la formación de palabras y también la familia de palabras, o sea, tanto el inicio de la formación de palabras que nos lleva hasta el final que es la familia de palabras. Muy bien, pues empezamos entonces con conceptos previos y para esto les he traído acá un pequeño gráfico visual para que ustedes puedan comprender un poco de dónde es que nacen ciertos elementos de la palabra y cómo estos elementos nos van a apoyar al inicio o la construcción de familias de palabras, que es nuestro objetivo principal. Muy bien, entonces empecemos primero definiendo qué son monemas. Los monemas son pequeños o pequeñas unidades que tienen un significado propio. Puede ser una sílaba, puede ser una construcción entre dos letras. Es lo mínimo que nosotros podemos tener, es lo mínimo que nosotros podemos tener dentro de una palabra. ¿Sí? Los monemas se van a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Que son los lexemas, o también conocidos como raíces, comúnmente conocidos como raíces, quienes son las palabras, quienes son los que van a dar el origen, o mejor van a dar el significado básico a una palabra. ¿Listo? O sea, vas a tener en cuenta que la raíz es la parte principal de la palabra. Si tú, para hacer un paralelo, por ejemplo, tú tienes una planta, la parte principal de la planta es la raíz. Tú le quitas la raíz, la planta muere, ¿no? Entonces, pues, lo mismo pasa con la palabra. Tienes la raíz, que es la parte básica del significado o de la palabra, y esta raíz pues te va a dar una construcción del significado de las palabras, ¿no? Además tenemos los morfemas y los morfemas van a estar complementando el significado de la raíz, ¿no? Si te parece un poco complicado todo este concepto, no te preocupes, cuando lleguemos a los ejercicios, cuando lleguemos a los ejemplos, vas a poder entenderlo mejor. Muy bien, entonces los morfemas, como te estaba diciendo, son los que otorgan el significado complementario. ¿Listo? Mientras que la raíz es el significado principal, básico, el morfema es lo complementario de la raíz. ¿Ya? Muy bien, los morfemas se van a dividir también en dos grandes grupos, los afijos, que tú ya los conoces, que son los prefijos y los sufijos. ¿Listo? Los prefijos, los que van adelante de la palabra, y los sufijos, los que van después de la palabra. Muy bien, te pongo algunos ejemplos de prefijos. Por ejemplo, dice subterráneo, reemplazo, por ejemplo, descomponer, ¿listo? ¿Sí? Igualito con los sufijos, ya, habilidad, por ejemplo, sion, comunicación, ura, hermosura, ¿listo? También puede ser verdad. ¿Listo? Son sufijos, son las partes finales de la palabra. Y tenemos también las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Las desinencias son las que van a definir el tiempo, el modo, la persona o también el género y número de estos elementos gramaticales, ¿no? De las palabras. ¿Listo? Entonces, son dos elementos bastante básicos para que nosotros podamos tener. Tiempo, modo, persona, por ejemplo, yo tengo ABA, escuchaba, te está dando un tiempo, te está dando un modo, te está dando una persona, si es una o dos personas, ¿sí? Escucho, ¿listo? Escuchaste, escucharemos, ¿listo? Entonces, te da la situación de tiempo, modo o persona. Y con el género y número también, que básicamente son los accidentes gramaticales, por ejemplo, niño, niña, niños, ¿sí? Niñas, ¿listo? Entonces, pues las desinencias son los elementos que te van a dar el tiempo, modo, la persona o también género y número. De manera general, los accidentes gramaticales. Recuérdate esto, ¿sí? Estos 5 elementos van a estar basados en los accidentes gramaticales. Muy bien, entonces, pues, haciendo un pequeño repaso, para que lo tengas en cuenta también, eh, empezamos con los monemas, como mínima unidad con significado. De ahí se dividen en dos grandes grupos, que son los lexemas y los morfemas.
¿Listo? Los lexemas o las raíces van a ser los que van a dar el significado básico de la palabra, mientras que los morfemas van a complementar ese significado. Los morfemas se dividen en dos grandes grupos, afijos y desinencias. Los afijos, prefijos y sufijos, mientras que las desinencias nos van a definir los accidentes gramaticales. ¿Listo? Hay algunos ejemplos, no son ejemplos de palabras completas, pero pues, porque son ejemplos de partes de palabras que nos pueden dar razón de ello, ¿no? Muy bien. Entonces, pues, ¿en qué consiste el proceso de formación de las palabras? Vamos a encontrar nosotros diferentes formas de cómo es que una palabra se forma. ¿Listo? Eh, la primera, por derivación, es simplemente cuando nosotros añadimos un sufijo a la raíz. ¿Ya? Y te he propuesto acá una forma de que tú puedas entender. Por ejemplo, te propongo la raíz cas. ¿Está bien? Esta es la raíz. ¿Listo? Y te voy a proponer tres sufijos para que tú puedas entender cómo es el cambio o cómo se forma una palabra por derivación. Cas puede ser raíz de casa, por ejemplo. ¿Listo? Y de casa puede salir, ¿listo? Casita, casucha, como ya lo tenemos ahí, o también casona. ¿Listo? Casita para referirse a una casa pequeña. Casucha para referirse a una casa pues en mal estado. Y casona para referirse a una casa antigua. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? O sea, cómo es que una palabra casa puede, por derivación, o sea, añadiéndole, cambiándole simplemente el sufijo, puede cambiar de significado. ¿Listo? Muy bien. Otro tipo que podemos encontrar es por composición. Y por composición yo te he propuesto este cuadrito que me parece ponerla bien. Listo, son 5 tipos de formas de palabras por composición. ¿Listo? La primera por yuxtaposición. ¿Qué significa cuando dos palabras similares se unen sin que ninguna de las dos varíe su forma original? Agua, fiesta, por ejemplo. Agua, fiesta. ¿Listo? Son dos palabras originales, ¿ya? Que se juntan y forman una palabra compuesta. ¿Listo? Otro, composición propia. Se juntan igual que la yuxtaposición dos palabras simples, pero en este caso la primera normalmente va a sufrir una variación. Va a perder un sufijo, va a perder una letra, va a perder una sílaba. Por ejemplo, boca abierta. Te pongo boca más abierta y al final, al juntarse, boca abierta. Se queda solamente una A. ¿Listo? Entonces, recuerda, la diferencia entre la yuxtaposición y la composición propia es que la yuxtaposición, ninguna de las dos palabras varía su forma, mientras que la composición propia sí, la primera es que la que va a recibir la variación. La prefijación es cuando se le pone un prefijo a la palabra, ¿sí? Por ejemplo, tengo la palabra poner, yo le pongo el prefijo posponer. Yo para los casos, para la situación de ejemplos, le he puesto un guión, pero normalmente esta palabra no usa un guión, ¿no? Sería solamente posponer, una sola palabra. Igualito, para decir, le pongo el prefijo contra y me sale la palabra contradecir. ¿Está bien? Entonces, recuerda eso ahí. El otro, la sinapsis, que es un nexo, que se utiliza un nexo para formar una palabra compuesta. ¿Listo? Por ejemplo, luna de miel. Luna, miel, dos palabras simples y formamos una palabra compuesta, luna de miel. ¿Listo? Arroz y leche juntamos, sale arroz con leche. En este caso hemos usado dos enlaces, uno en cada ejemplo, ¿listo? Para que salgan palabras compuestas nuevas, ¿listo? Disyunción, es una palabra compuesta pero sin nexo. Por ejemplo, papel carbón, ¿ya? O también arco iris, ¿listo? Entonces, son ejemplos, son los 5 tipos de palabras que se forman por composición. A tenerlo en cuenta, a tenerlo en cuenta y sobre todo a poder estudiarlo para que nosotros podamos tener, para que nosotros podamos tener claro cómo es que las palabras se van formando. El tercer grupo es la parasíntesis que se da de la composición y la derivación al mismo tiempo. O sea, la palabra va a sufrir una composición y también va a sufrir una derivación al mismo tiempo. Te pongo algunos ejemplos. Dice, 7 vecinos. Ajá. Entonces hay dos palabras que se están poniendo 7 mes, ¿ya? Y a la vez se está haciendo una derivación. ¿Listo?
Eh, por ejemplo, lo correcto sería decir 7 meses, por decirlo así. Pero en este caso se está formando, se está colocando un sufijo para hacer una derivación, 7 mesinos. ¿Y quién es el 7 mesinos? La persona que pues ha nacido a los 7 meses, ¿no? No ha llegado a los 9 meses. Muy bien. Igualito, quinceañera, ya en este caso la palabra año está sufriendo una variación. ¿Para qué? Para que pueda encajar el prefijo, perdón, el sufijo. ¿Listo? Tenemos dos palabras, 15 año, ¿ya? Y en este caso la palabra año está sufriendo una variación. ¿Listo? Entonces lo correcto sería, o mejor dicho, la palabra final sería quinceañera, ¿no? Tengo por acá otro ejemplo, mataperrear. Ajá. Mataperrear, dícese de las personas o de la acción de perder el tiempo, ¿no? De hacer perder el tiempo, ¿no? De no hacer nada y dejar que pase el tiempo. Eso se llama mataperrear. Sale mataperrear de dos palabras, mata, perro. ¿Listo? Entonces, juntas, formas la composición y a la vez estás haciendo una derivación de la misma palabra. Eso es una parasíntesis. ¿Listo? Muy bien. El cuarto proceso, la onomatopeya, que es la formación de palabras a partir de sonidos. Sonidos de animales, sonidos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, parlotear, que viene del loro, el sonido del agua, chapalear, ¿sí? Otro, la leña cuando se está quemando, crepita, ¿sí? Ese sonido que nosotros escuchamos normalmente cuando la leña se está quemando es crepitar, ¿no? Entonces, pues, son palabras que están basadas en el sonido de los animales o el sonido también de la naturaleza. Muy bien, tenemos la familia de palabras. Luego de haber revisado todas estas formas de composición de palabras, nos vamos a nuestro parte final, que es las familias de palabras. ¿Y qué es la familia de palabras? Son un grupo de palabras que están formadas, que comparten una misma raíz, ¿no? ¿Y qué significa que compartan una misma raíz? Que van a tener cierta relación de significado. O sea, al compartir la misma raíz, va a ser de que estas palabras signifiquen lo mismo en base a la palabra principal, ¿no? Y ahora cuando te ponga el ejemplo lo vas a entender mejor. ¿Listo? Dice, para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema o raíz todos los morfemas, que pueden ser sufijos, prefijos o desinencias, ¿ya? Y que se puedan admitir, ¿no? Y te pongo un ejemplo clarísimo para que tú lo puedas entender. La raíz en este caso sería N-I-Ñ, niñ. ¿Listo? Esa es la raíz. De la raíz de N-I-Ñ, que sería de niño, va a salir niñear, es una acción de comportarse como un niño. Niñería también es una acción engreída de comportarse. Niñez es una etapa de la vida. Niñito, un niño pequeño. Niño, niñita, femenino. Aniñado, una persona que tiene comportamientos de niño cuando es adulto. Niñito, ya pusimos adelante, y niñera, la persona que se encarga de cuidar los niños. ¿Te das cuenta cómo la raíz N y ñ, ya, como esta raíz ha creado diferentes palabras en base a esta raíz N y ñ? ¿Listo? Y todos tienen el mismo significado basado en lo que es niño. Muy bien, te invito a que tú sigas repasando tu libro. Vas a encontrar de repente esta información y algunos datos más. En clase nos estaremos viendo para poder despejar algunas dudas más. ¿Listo? Me despido. Eso es todo. Nos estamos viendo más adelante.